Militante de partido, pero sobre todo desde su ejercicio como función, originalmente como en el ejercicio de la función de regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego ha sido diputada del Parlamento peruano y posteriormente congresista de la República, y ya todos y todas sabemos que también ha sido candidata a la presidencia de la República. ¿Quién mejor que ella para comentarnos su experiencia de en qué consiste la representación política y cuáles son los desafíos que consejeras y consejeros regionales como ustedes pueden tomar en cuenta para un mejor ejercicio de su función? Entonces, sin más preámbulo, la doctora Lourdes Flores va a tener unos 30 minutos para hacer una presentación y poder posteriormente tener un tiempo de entablar un diálogo, así que si tienen preguntas, vayan a lo largo de su exposición tomando nota para poder hacer de esto una reunión ágil. Doctora. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Les reitero mis disculpas, pero además estoy medio complicada la espalda, así que me van a disculpar que hable acá, me ha sentado, porque estoy medio adolorida del paso. Pero en fin, estoy muy contenta de poderlos saludar y de conocer estas instalaciones de servir de la administración pública, porque creo que el tema para el que Violeta nos ha convocado y para el que ustedes han sido convocados en esta jornada es sumamente importante. Ayer tuve el gusto de estar, creo que eso ha sido parte del dolor de espalda agravado en la noche, con unos jóvenes que se preparaban para ir a uno de estos eventos de la OEA, en que uno representa a los países, y yo comenzaba diciéndoles, y se los digo también a ustedes, porque ellos iban a hablar del tema de la democracia en relación a otros países de América Latina. Y yo comenzaba tratando de presentarles cuál es la realidad política y constitucional del Perú de hoy. Tarea que es muy importante para la función pública y política que ustedes cumplen, están cumpliendo y que van a cumplir por los próximos años. Lo primero que quisiera que tomen todos ustedes, señoras representantes de distintos lugares del Perú, conciencia, particularmente los más jóvenes, es que el Perú está viviendo el ciclo democrático electoral más largo de su historia. Nunca antes en el Perú, vamos a cumplir en el año 2016 200 años de vida republicana, nunca antes en nuestro país habíamos elegido 4 gobiernos consecutivos, como va a ocurrir en el año 2016. Durante 200 años de vida republicana, les recomiendo hacer el mismo ejercicio que le dije ayer a los chicos. Alguien agarre una línea así en el tiempo, comienza en 1821 y vaya poniendo todos los gobiernos que hemos tenido durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Y verán que lamentablemente, y eso es parte del aprendizaje que tenemos que hacer y que tiene directa vinculación al tema de la descentralización del país, verán ustedes que fueron durante todo el siglo XIX y el siglo XX más las etapas en que se interrumpió la democracia que lo que se vivió. Cuando se elegía un gobierno, no terminaba. Si solo hacemos un recuento del siglo XX, veremos que la democracia entre el 19 y el 30, 1919 y el 30, con el Oncenio Leguía tuvo problemas. Entre el 48 y el 56, con el Ochenio de Odría tuvo problemas. Entre el 68 y el 80, con el gobierno de Velasco tuvo problemas. Y entre el 92 y el 2000, con el periodo del señor Fujimori y la autocracia, el autogolpe, también tuvo dificultades. Entonces, el quehacer democrático de nuestro país ha sido muchas veces interrumpido. A partir de la recuperación democrática del año 2000, por primera vez en nuestra historia, estamos eligiendo 4 gobiernos consecutivos: el señor Toledo, García, Humala, y esperemos que este 28 de julio del 2016 o este mes de abril del 2016 a un 4º gobierno consecutivo para gobernar por 5 años más, y así un ciclo largo de democracia que esperemos, y ese es el deber de todos nosotros, esperemos sea ya una constante en la vida democrática nacional. Porque solo cuando se experimenta un sistema democrático permanente se aprende a ejercer las funciones a plenitud de la democracia. Los ciudadanos
y los elegidos los representantes. Primera noción. Segunda, este largo proceso de democracia electoral no quiere decir que tengamos una democracia perfecta. Y una de las tareas que hoy vamos a conversar es uno de los elementos centrales para perfeccionar la democracia. Pero un segundo elemento que caracteriza a nuestro sistema político es que el Perú desde la Constitución de 1979 y claramente después de la del 93 y de las elecciones que hemos tenido, el Perú tiene un modelo político, un modelo de organización de Estado, que se denomina un Estado unitario pero descentralizado. Ustedes son las autoridades elegidas para representar a sus provincias en un gobierno regional que a su vez es un gobierno subnacional que es parte de un modelo de organización de Estado. El Perú es un Estado unitario, pero es un Estado descentralizado. Esto, queridas y queridos amigos, es muy importante, porque el representante regional, como el presidente regional, y como los ciudadanos de todas las regiones, y como los alcaldes que están vinculados desde el ámbito local a la tarea del gobierno regional, tenemos que ser conscientes de lo que significa este modelo. El Perú no es un Estado federal. El Perú no tiene estados independientes que se han reunido en un Estado nacional y que pueden modificar la Constitución, no. Pero el Perú tampoco tiene un gobierno centralista. El Perú tiene un modelo intermedio denominado un Estado unitario, es decir, hay un gobierno central, hay una Constitución única en todo el país, hay un gobierno unitario que unifica todo el Perú, con una Constitución que nos rige a todos y con leyes nacionales, con funciones que tienen que ser cumplidas del gobierno central, nacional, pero es un gobierno descentralizado, es decir, el poder es compartido. El poder, desde el mandato constitucional, pasando por la ley, se entrega a 24 unidades por ahora, llamadas regiones. Digo por ahora, porque en realidad el modelo constitucional peruano debería tender a que estas unidades, las 24 existentes hoy día, tiendan a reunirse en macro regiones o regiones mayores, que serían ya entonces las auténticas regiones. De momento esto no ha sido posible y acabamos de elegir en noviembre del año pasado, han sido elegidos ustedes autoridades de los actuales gobiernos regionales que ejercen a plenitud desde el ámbito departamental, comunidad departamental, las funciones propias de un gobierno regional. Hoy día la unidad territorial del departamento coincide con la unidad política de la región. Podría llegar el momento que algunos de ustedes, de sus departamentos, tiendan, o sus gobiernos regionales tiendan a fusionarse, a hacer una macroregión. Podría ser que esto no ocurra, pero de momento vamos a desarrollar las cosas con la realidad de lo que hoy existe. El Perú tiene un gobierno unitario, pero ha ido también a un modelo de una unidad unitario descentralizado, es decir, ha creado constitucionalmente instancias de poder económico y político. No somos un Estado federal porque, por ejemplo, los gobiernos regionales no tienen la potestad que tienen los estados federados o los estados en los gobiernos federales de poder crear tributos, impuestos. Eso no ocurre. Los impuestos se crean nacionalmente. Los gobiernos regionales reciben, por mandato de la ley, algunos recursos provenientes de tributos que se captan regionalmente y que se distribuyen regionalmente. Ejemplo vivo, el canon, el impuesto a la renta que sus regiones generan, se queda en la región como parte de una distribución acordada por ley. No podría la región Piura y la región Cusco crear simultáneamente cada una de ellas impuestos independientes que vulneraran el esquema nacional, porque no somos un Estado federal. Tampoco podrían esos gobiernos endeudarse de forma directa, contraer deuda, por ejemplo, con instituciones internacionales, sin pasar por el MEF o por el gobierno central, porque no somos un Estado federal, somos un Estado unitario con un poder descentralizado. Pero tampoco somos un Estado desconcentrado, tampoco somos un Estado que simplemente el gobierno central delega algunas funciones, porque las funciones que sus gobiernos tienen emanan de la Constitución y la ley de regionalización. Entonces, es un sistema de un poder político entregado descentralizadamente, de un poder económico trasladado a las regiones, que gracias además al buen ciclo que vivieron nuestros minerales en los últimos años, han recibido esencialmente una ingente cantidad de recursos. Dicho esto, estamos entonces en un proceso de consolidación de nuestro sistema democrático, donde, repito, por primera vez nuestros jóvenes
y nosotros como generación podemos vivir el ciclo más largo que hayamos conocido de elecciones, de procesos electorales. Y esto es fundamental. Sin ese aprendizaje democrático, ¿cómo aprendíamos a vivir en democracia? Hoy tenemos que cuidar eso, para que ese proceso no se vea interrumpido y para que las generaciones que vengan todas vivan ciclos democráticos que no cambien. Pero eso se combina ahora con un nuevo elemento, y es que junto con la autoridad nacional, el ciudadano de cada región elige a sus autoridades locales y, lo que es más importante, tiene que verlas en función, y aterrizando en el tema que nos ocupa, tiene que sentirse representado por esas autoridades. Ese es uno de los desafíos más importantes para vivir en democracia. Yo estoy empeñada en que creamos conciencia en nuestro país que esto que hemos alcanzado y que parecería un regalo de las circunstancias del destino es un proceso largo, difícil, que nos ha costado en el Perú y que tenemos la obligación todos de conservar, pero particularmente quienes tenemos alguna responsabilidad política. Porque así como estoy diciendo esto, y con esto termino para volver al tema descentralizado de la representación, así como hemos logrado esto, también soy consciente, y ustedes mejor que nadie lo son, porque viven la realidad cotidiana de nuestros pueblos, la ciudadanía no está satisfecha con la democracia. La ciudadanía no se siente satisfecha con el funcionamiento del sistema democrático. Y se siente particularmente crítica de lo que mira que ocurre en el ámbito nacional, y si tuviera que graficar eso, especialmente lo que ocurre en el Parlamento, que es el lugar por excelencia de la representación, es el lugar donde el ciudadano tendría que sentirse genuinamente visto y representado en la voz y en la expresión de quienes se sientan en el Parlamento llevando la voz de su pueblo. Pero como eso no ocurre, hay un descontento general con el sistema democrático. Entonces vivimos en un periodo extraño. Por primera vez, largos ciclos electorales acompañados, que van de la mano, de una cierta etapa de desconcierto, de descontento, de insatisfacción con la democracia, que tiene otra expresión, de la que la gran mayoría de ustedes son herederos o beneficiarios, no sé cómo llamarlos, que esto ha coincidido además con una etapa de debilitamiento de la organización política nacional. Los partidos nacionales, por distintas circunstancias, hemos perdido esa fuerza de representación nacional que solíamos tener, que se manifiesta ahora en las elecciones parlamentarias y nacionales cuando vuelven a postular los partidos nacionales solos en la escena, pero que en cambio cuando les toca competir, nos toca competir con los movimientos regionales o las agrupaciones regionales, se produce una suerte de distancia porque el ciudadano dice, el Partido Nacional no representa genuinamente mi interés local. Eventualmente el movimiento en el cual ustedes han postulado ha sido sentido por el ciudadano como la voz más autorizada de mi región, de mi localidad, la representación, la voz más genuina de mi realidad descentralizada. Enorme responsabilidad para ustedes, queridas y queridos amigos representantes, porque en un momento en que hay una larga ola democrática electoral, hay simultáneamente un descontento con la democracia y una insatisfacción con la representación nacional, que vuelca su esperanza, o en todo caso su necesidad, a los movimientos que aparecen en cada proceso electoral, la mayor parte de los cuales son el origen de la función que hoy día ustedes ejercen. Entonces, fíjense ustedes, amigos, qué proceso tan complejo. Por un lado, un espíritu democrático, por un lado, un escenario democrático, por otro lado, un cierto descontento con la democracia, y por otro lado, nuevas formas de expresión de la representación popular. Hablemos entonces de la tarea que ustedes tienen entre manos. ¿Qué es ser representante? Lo primero que hay que ser consciente es que ser representante es ser la voz, la expresión política, no solo de los que nos eligieron, sino de toda la circunscripción en la que fui elegida. Ustedes son ya la segunda generación, el segundo grupo, en que, y me gusta el sistema, ya no llevan la voz de la lista, o no son elegidos en la lista del presidente regional que resultó elegido y que con mayoría eligió el número de representantes, sino que cada uno de los aquí presentes ha sido elegido independientemente de la lista a la que pertenecía como representantes de su provincia ante el Consejo Regional. El señor Eddie Medina recibió los votos de su provincia de Castilla
para representar a Castilla, ¿no es cierto?, en la región Arequipa. Y así cada uno de ustedes ha recibido los votos de su provincia para sentarse en la región que representan. Insisto, independientemente de formar parte de la lista mayoritaria o minoritaria que triunfó en las elecciones regionales. Primera reflexión, ¿a quién representan? ¿Solo al 34, al 32, al 28, al 19, al 45, al 60% que los eligió en su provincia? No. Ustedes son los representantes de la circunscripción electoral, es decir, de la provincia que los eligió. Ya quedó atrás la campaña. Ya ustedes no son el candidato que en campaña disputaba frente a otro candidato de otras listas, de otros partidos, otros movimientos, el honor de ser elegido representante, sino que ahora son el o la representante de esa circunscripción provincial que lleva a la región una voz y unas preocupaciones. Ese es su primer nivel de representación. No es poca cosa lo que les estoy diciendo. Incluso en la filosofía política hay quienes decían que el representante era como el apoderado. Cuando yo le quiero dar a alguien un poder para que me represente y compre mi casa, venda mi casa, compre mi terreno, me represente en un juicio, claro, yo soy el mandante y alguien es mi mandatario. Yo le doy el encargo y yo le puedo quitar el poder. El mandato político es más que eso. No es una orden ni un mandato que un ciudadano le da, no. Uno recibe ese mandato, desde luego, por el voto popular, pero lo recibe para representar a un universo indeterminado. No solo a las personas que con su voto nos ungieron para representarlos. Somos también representantes de aquellos que no votaron por nosotros, porque somos el vocero de la provincia y de sus intereses ante la región. Pero para hacerle la tarea más completa, tampoco son solo representantes de su provincia. Al ser consejeros regionales, adquieren ustedes también el carácter de funcionarios, ya no solo de los que votaron y no votaron por ustedes en su provincia, sino del total, del conjunto de la región en la que van a tomar decisiones como miembros del Consejo Regional para la que han sido elegidos. Entonces noten ustedes que por ustedes votó el 30, el 40, el 50, el 60, no sé qué porcentaje de su provincia. Ustedes representan también a ese otro porcentaje que no votó por ustedes. Pero una vez sentados, estoy hablando de filosofía política y de representación constitucional, pero una vez sentados en esa región, en ese consejo regional, tampoco son solo los representantes de la provincia que los ungió, son autores de la decisión, parte de la decisión de toda la región. Y eso es lo que pasa con el representante en el Parlamento, es el representante de la nación, del conjunto de la colectividad nacional. Ustedes también son parte y representantes del conjunto de la colectividad regional y deben representar los intereses de la región mirando el interés nacional. Y por eso me detuve unos minutos hace un instante para decirles que el modelo peruano es un modelo unitario descentralizado, porque no quiero que nadie, por regionalista que sea, que deben serlo, por representante genuino de su región, que han de serlo, por voceros convencidos, tenaces, comprometidos de la región, que tienen que serlo, y por supuesto de un provincialismo, de un entendimiento de la voz de su provincia que tienen que llevar, no olviden nunca que son parte también del Perú y que su representación como consejeros regionales no los exime de una responsabilidad nacional, que lo que deciden las regiones no solo interesa a la región, interesa al país, que la decisión de una organización política, de un Estado unitario descentralizado, que ahora ha multiplicado, que ha dividido su poder, que ha entregado poder a las regiones, interesa no solo a la región, no solo a la provincia, no solo al distrito del que son oriundos. Las decisiones que un gobierno regional tome interesan al país y por lo tanto en la mirada de las decisiones que ustedes tomen permanentemente tienen que estar en sus mentes esas tensiones. Soy el vocero de mi provincia, claro está. Hay un problema agrario, hay un problema minero, hay un problema ambiental, hay un problema laboral,
hay un problema de reparto de recursos, hay un problema de conflicto, y yo soy el hombre o la mujer que representa a mi provincia y tengo que tener ese gorro muy bien puesto porque mi voz tiene que sentirse en el Consejo Regional para que los ciudadanos de mi provincia sepan que no tienen en vano, que no tienen un mudo, que no tienen un zombie, que tienen un representante que no iba ahí. Pero cuando tome esa decisión, no puedo pensar solo en lo que interesa a mi provincia. Claro que tengo que levantar esa voz, claro que tengo que pensar, ¿qué le interesa a mi región? Y cuando pienso en mi región, por importante que tiene que ser la voz de la defensa de mi región y sus intereses, defendiendo esos intereses, contribuir y aportar para el desarrollo general del Perú. Esa es la compleja tarea de representación que ustedes tienen entre manos. Sería más fácil, ¿no es cierto?, que 50% de los ciudadanos me hubieran dicho, oye, fulanito de tal, tú eres mi representante, acá está mi mandato, tú te portas mal, te quito el mandato. Pero no es así. Ustedes tienen una representación más compleja que eso. La representación política es más que eso. Es más que un mandatario que recibe el poder de una parte de la ciudadanía. Lo ha recibido, tiene que honrarlo, pero al ejercer la función, al ser ya representantes elegidos y por tanto funcionarios públicos regionales, ejercen una representación más amplia y más compleja, que involucra a la provincia, que involucra a la región y que no deja de involucrar al país. Porque en el Perú no hay 24 islas, no hay 24 estados independientes, todos son organismos, entidades, gobiernos subnacionales que son parte de un territorio el peruano y de un estado unitario y descentralizado que es el Perú. Así es que en su función de representación está en juego permanentemente estos tres desafíos que son los que permiten cumplir su función. ¿Enmarcados en qué? ¿En el capricho y en la voluntad personal? No. Los gobiernos regionales y la función del consejero regional como la función del presidente regional tienen un marco constitucional y un marco legal. La representación que ustedes eligen, por lo tanto, no es una representación al capricho o a la libre voluntad. Tiene límites y, lo que es más importante, tiene un marco constitucional que representa para ustedes el marco de su actuación y también de su protección. Un Estado unitario descentralizado es un Estado que le ha dado a las regiones ciertas funciones que le son inherentes y propias. Son funciones exclusivas, solo las cumple la región. Hay funciones que son compartidas. Algunas partes de esa función las ejerce el gobierno regional, algunas las ejerce el gobierno nacional. Hay otras que se comparten de alguna manera, directa o indirectamente, incluso con la otra instancia del gobierno subnacional, que es el gobierno local, sea este municipal distrital o municipal provincial. Entonces, el marco de su actuación y del ejercicio de la función de representación y de la función política y constitucional que ejercen no está hecha al capricho. No es que yo puedo decidir lo que quiero, no es que puedo tomar la decisión que quiera, no. Yo tengo un marco constitucional y legal para mi actuación y tengo que someterme a él. Y ese marco, a mí me gustaría que fuera un poquito más claro. Tengo la impresión que a veces es un marco muy complicado, con funciones que se entremezclan y se cruzan. Ahí tengo que hacer una reflexión constitucional, pero sobre todo una reflexión política. Es muy importante que cada autoridad elegida, si queremos que la democracia se prestigie, y esos serán los minutos finales, lo que quiero poner un énfasis especial, si queremos que la democracia, que el sistema político se prestigie, no nos interesa que la gente esté confundida y no sepa qué le toca a cada cual. Cuando yo veo a veces que un ministro de Estado está empeñado en el puente, en el caminito, en la posta médica, quiere hacerse, o el propio presidente de la República quiere ser casi un alcalde distrital en cada distrito del Perú, porque políticamente interesa que mi obra se identifique con que mi tarea se identifique con la obra física tal o cual que está en la localidad pequeña, esa autoridad sí puede estarse ganando un poco de réditos políticos, pero de alguna manera está opacando, está ocultando a quien tendría que ser el rey de esa obra, a quien tendría que ser identificado por el pueblo como el genuino vocero que hizo esa tarea, que cumplió ese rol. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque seguramente a ustedes, queridas y queridos amigos, les pasa lo mismo. Tienen con frecuencia la tentación de reemplazar al alcalde, de reemplazar al regidor,
de ser alcalde distrital, de ser alcalde provincial de su provincia, de cruzar de alguna manera funciones, o porque son críticos de la función que cumple la autoridad, o porque sienten que eso políticamente los prestigia. Procuren voltear los ojos a todos esos representantes. Si ustedes están en un escalón superior en la organización del Estado y están llamados a ser los que articulan la función en su provincia, ¿por qué no trabajar al lado del alcalde distrital, del alcalde provincial, del regidor distrital, del regidor provincial? ¿Por qué no permitir que el ciudadano de su distrito y de su provincia sienta que gracias a ustedes, sentados en el gobierno regional y a la voz que representan, las autoridades locales también crecen? Porque necesitamos entre todos fortalecer la función representativa. Necesitamos, se lo digo de corazón, que ustedes sean las autoridades prestigiadas en cada situación, porque no le interesa al país, siendo valiosas las formas de organización política que existen, que frente a cada conflicto emerja algún grupo desde la sociedad, con todo legítimo derecho de expresar los intereses de esa colectividad, y que ese proceso fortalezca a los que no son autoridades elegidas y normalmente opaque o debilite a la autoridad, al punto que en un conflicto o en una situación de tensión termina siendo un frente de defensa, un movimiento local, el que termina siendo la voz. ¿Y dónde está el alcalde? ¿Y dónde está el consejero regional? ¿Y dónde está el presidente regional? ¿Dónde están las autoridades elegidas que tendrían que ser los primeros a los ojos de la gente en ir a mirar, en ser atendidos, en representar esa voz? No les interesa a ustedes, me interesa al país, que frente a cada conflicto se pida una mesa de diálogo en que si no está el primer ministro o el propio presidente de la República, esa comunidad no se siente actuando como interlocutor. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde está la autoridad local? ¿Dónde está el consejero regional? ¿Por qué el presidente regional y el consejero regional no son la voz autorizada con la fuerza y la potestad suficiente para ser los interlocutores? Ese proceso está debilitando la democracia. No le niego a ninguna organización de la sociedad civil, no le niego a ningún ciudadano, a ningún grupo humano la capacidad de organizarse y levantar una voz de protesta o de propuesta. Por supuesto que no. Somos una sociedad democrática y en una sociedad democrática tienen que haber 1000 formas de expresión. Eso es el pluralismo, que hayan tantas voces como la sociedad pueda crear. Eso es totalmente natural y lógico. Pero lo que yo siempre quisiera ver es que en la solución del conflicto, en la voz decisoria, esté siempre la autoridad local, incluso con más fuerza y capacidad de acción que la autoridad nacional, porque eso hará que este modelo unitario descentralista se fortalezca. Piensen entonces ustedes que no pueden estar de espaldas a la realidad ni de su localidad, ni de su provincia, ni de la entidad regional, y que a todos nos interesa que en cada momento la autoridad elegida sea la que sobresalga, sea el interlocutor válido, sea la voz que sea determinante a los ojos de los ciudadanos. Porque si no, su poder termina desgastándose, su autoridad termina disminuyendo, y con eso, por desgracia, el sistema representativo termina decayendo. Y entonces comienzan a surgir las voces. La democracia representativa no es suficiente. Necesitamos otras formas de democracia. Necesitamos participación y formas de democracia directa. Hay que comenzar a revocar estas autoridades porque las autoridades son suficientes, pero ¿se les dio una oportunidad real que esas autoridades fueran efectivamente el vocero? ¿Estuvieron realmente presentes o fueron otras voces igualmente interesadas? Muchas veces su competidor, muchas veces su rival político, el que no habiendo logrado el lugar que ustedes han logrado por elección popular, comienzan a sabotear al representante para elegirse en la voz genuina y en el, comillas, genuino representante frente al olvido del representado, de la autoridad elegida. No permitamos que eso ocurra. A todos los que creemos en la democracia representativa nos interesa muchísimo que el representante elegido en el villorrio más apartado del Perú, con mayor razón los representantes genuinos de las provincias ante la instancia regional y el conjunto del gobierno regional, sean autoridades muy fuertes y muy poderosas, y que ejerzan en el marco de la Constitución y la ley el papel que les corresponde. De modo que allá hay un tema de diseño constitucional y de conflicto permanente que estamos viviendo
Yo no dudo en apostar y en defender con mucha fuerza el valor del representante elegido que por mandato constitucional tiene unas funciones y que ha recibido además ese encargo por voto popular. Nadie los ungió, ustedes se ganaron ese lugar porque el pueblo los eligió entre otros competidores en un sistema democrático. Muy bien. Dicho eso, ¿en qué consiste en sí misma la función de representación? Hemos dicho que hay que ser un vocero. Para ser un vocero, entonces, hay que estar atentos permanentemente al quehacer de la ciudadanía. Hay que estar permanentemente atentos a lo que pasa en esta localidad compleja, a la realidad regional, a la realidad provincial, a la realidad distrital, a la realidad rural, a la realidad urbana, a la presencia de todos los interlocutores sociales y económicos de la región. El Perú está viviendo un proceso que Carlos Meléndez llama de una modernización incompleta. Tiene razón. Nunca antes en nuestro país, junto con este ciclo democrático, se había visto tantos recursos invirtiéndose en las regiones. Este es el ciclo también, hemos vivido un ciclo muy alto de crecimiento gracias al precio de los minerales, que probablemente va a bajar, pero no habíamos visto tampoco un ciclo tan largo de presencia del capital en las regiones, que simultáneamente coincide con dos factores que son algo de lo que ustedes tienen que hacer carne y de lo que es parte de su vida cotidiana. Un alto nivel de informalidad y un alto nivel de conflicto. El representante tiene que hacerse de esos dos problemas. Y por lo tanto, su mente tiene que ayudar a pensar cómo en mi región, cómo en mi provincia, ayudo a simplificar las cosas para que el paso hacia la formalidad sea algo más querido. Porque mientras más gente tenga derechos laborales en forma, pague sus impuestos, tenga sus licencias, si opera como pequeño minero, tenga su licencia para operar y pueda pagar su derecho de vigencia. Si es un agricultor, tenga sus tierras formalizadas. Si es un pequeño artesano, no tenga dificultades para producir. Mientras más gente sienta que es parte del Estado, más gente se sentirá ciudadana. Cuando mucha gente siente que el Estado es una barrera y ustedes ya como funcionarios son parte de esa barrera, a distancia se crea con la democracia. Entonces, una primera mente de representantes, ¿cómo acerco el Estado al ciudadano? Seguramente muchos de ustedes son líderes sociales y han venido desde el otro lado de la cancha, estaban al otro lado del mostrador, eran los que demandaban del Estado actual. Hoy están en este lado del mostrador. Hoy les toca a ustedes demostrar que pueden ayudar a hacer un Estado más cerca de la gente. Esa noción de un Estado cerca del ciudadano no es ya una palabra hueca o vacía, no es una cosa, no es una entelequia. Ese Estado cerca de los ciudadanos son ustedes cerca del ciudadano. Eso es la primera tarea. Y es una tarea para acercar a la formalidad, para que el ciudadano sienta que el Estado no es un problema, no es un escollo. Es algo de lo que me siento parte. Yo soy ciudadano, pago mis impuestos, tengo mis derechos, tengo mi licencia, cumplo la ley. La ley no es un estorbo, los impuestos. Eso es un cambio cultural fundamental. Y pongo el tema del conflicto porque lamentablemente es otro tema que atraviesa nuestro país y creo que nos hace daño. Les hace daño regionalmente y hace daño al Perú. Hay que acercarse a esas poblaciones. Hay que descubrir tempranamente cuáles son las dificultades que existen, qué necesidades insatisfechas hay que pueden ser atendidas. Hay que llevar, si somos genuinos representantes, la voz de alerta antes que estalle el conflicto. Y ojalá ganar tal respeto que esa voz sea escuchada en la región y desde la región pueda ser trasladada a los lugares que correspondan. Informalidad y conflictividad son dos procesos que todavía son tareas incompletas en nuestro país, que están haciendo que nuestra modernización sea incompleta. El verdadero representante tiene que estar cerca de esos problemas. Son ustedes un representante político, por lo tanto tienen que analizar frente a cada tema cuál debe ser la voz justa. Ya les he dicho hace un instante que no representa solo al que los eligió, sino a todos. Y por lo tanto son ahora mediadores. Muchas veces se colocan en el medio de dos intereses para procurar encontrar una solución justa. No invadan funciones que no les correspondan, no pretendan resolver lo que no esté en sus manos. Muchas veces ustedes no son los llamados a resolver porque no tienen la función administrativa. La gente debe saber, el ciudadano debe saber que el consejero regional puede hacer muchas cosas, pero hay tareas que no le corresponden. Pero nada impide que ese consejero regional sí vaya de la mano de sus representados para demandar ante quienes correspondan lo que tiene que hacer. El Consejo es una instancia de deliberación política. No reemplaza al presidente, que tiene funciones propias.
No reemplaza al director regional o al gerente municipal que en el ámbito municipal tiene tareas. El consejero es un vocero entre ellos, tampoco es el jefe, tampoco le corresponde sustituir la función porque es un representante político. Pero yo siento que la ciudadanía, cuando se siente escuchada y cuando se siente al lado de su representante capaz de tocar las puertas y de llamar la atención de los funcionarios encargados, siente satisfacción. Lo que no puede el ciudadano encontrar es que cuando toca la puerta, esa puerta no se abre, y que cuando es llamado el representante actual, este representante está al lado. Resumo mis ideas. Ejercen ustedes una función constitucional. Ejercen ustedes un mandato que tiene un marco legal y un marco constitucional. Ese es el gran marco constitucional. Es lo suficientemente amplio como para que puedan ustedes ser verdaderos voceros y crecer políticamente. Su representación es básicamente política. Son los interlocutores, son los voceros, son los llamados a hacer que funcione el aparato estatal. Ya no están al otro lado donde sobre la demanda social exigían que otros actuaran. Ahora están al lado del Estado para hacer que el Estado se acerque a la gente. Yo creo que la calidad de la democracia en nuestro país está débil, que hay desconfianza, se fortalecerá en mucho si las instancias regionales funcionan mejor. Por eso, cuiden la representación. No permitan que voces extremistas o no convencidas del querer democrático los sobrepasen o los ignoren. Hagan valer su función de representante y para hacerla valer estén lo más cerca posible a la gente. Yo creo que la calidad de la democracia pasa en mucho por lo que se haga cerca de la ciudadanía, porque la gente sienta el Estado cerca. Y si eso funciona bien, yo creo que eso va a irradiar a un mejor sistema de representación política en general. Desde luego, muchos de ustedes han comenzado esta tarea seguramente en este ámbito y los insto a seguir en ello. Han elegido bien. La tarea de ser representante, la tarea de hacer política es una tarea muy noble. Tenemos que levantar su nivel, tenemos que hacer que funcione mejor, tenemos que la gente tiene que creer más en ella. Cuiden desde luego su prestigio y su honorabilidad, actúen con honestidad. La corrupción es un cáncer que mata a la democracia y la está matando, porque la gente siente que la desconfianza se agudiza cuando nomás ve corrupción. En otras palabras, tienen ustedes en sus manos una tarea muy importante que nos interesa a todos. No importa de qué lugar del Perú, de qué población y de cuántos eran los ciudadanos que los eligieron. Lo importante es que hoy son funcionarios públicos y son genuinos voceros de la ciudadanía, de llamados a devolverle a la democracia credibilidad y prestancia. Los felicito por haber asumido esta tarea, les deseo la mejor de las suertes y los llamo a tomar conciencia de la enorme responsabilidad que tienen entre manos, que repito, no es solo el encargo de los que lo votaron por ustedes, sino es un tema que interesa a todo el país. Así es que felicitaciones y enhorabuena, menuda tarea la que tienen entre manos, pero estoy segura que lo van a hacer con enorme responsabilidad y con gran prestancia, y que estoy al frente de personas que están en muchos casos consolidando y en otros comenzando una tarea política para que los invite. Creo que es muy importante, es un acompañamiento de la vida muy lindo, vale la pena dedicarle mucho esfuerzo a esta tarea y ahora lúzcanse como representantes, que estoy segura que eso a todos nos va a hacer mucho bien. Muchas gracias.